Primera conferencia sobre lo que le hemos denominado cultura y convivencia en las ciudades de América Latina para reflexionar sobre 4 temas. El primero sobre la construcción del miedo y el relato del miedo en la sociedad y en las ciudades. Es decir, cómo se construye el relato del miedo y cómo se puede vencer el miedo en las ciudades. El segundo aspecto tiene que ver con las transformaciones en el espacio público que han generado espacios de convivencia en otras ciudades. Y hubo experiencias de la Ciudad de México, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Quito, experiencias que se hicieron en el Brasil, Bogotá, Medellín, también algunas experiencias de Montevideo. El otro punto fueron aspectos que tienen que ver con la transformación de la ciudad de Montevideo, ya más específico, un conjunto de propuestas vinculadas a la transformación de Montevideo. Y el último punto fue el abordaje de la cultura y la ilegalidad en las ciudades. Es decir, cómo una vez que se pasan ciertas fronteras de códigos que se van rompiendo, de comportamientos y de espacios de convivencia, se empieza a consolidar una cultura de la ilegalidad que al principio comienza a ser algo poco visible, porque... ¿Puede poner un ejemplo de esa convivencia con la ilegalidad que usted habla? Y sí, por ejemplo, se comienza por comprar robado. Y a partir de que los ciudadanos compramos robado porque pensamos que es más barato y que, bueno, es una oportunidad, ahí vamos comenzando a consolidar esa cultura de la ilegalidad. Pero después muchas veces esa cultura... Si todos lo hacen... Y si todos lo hacen, bueno, se trabajó mucho en el seminario sobre el mundo de expectativas que la gente tiene sobre el cambio y sobre el otro. Es decir, hay una convicción de que si todo el mundo hace ciertas cosas, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y a partir de ahí... la seguridad, en realidad, es un pacto de obviedad en una sociedad. Ernesto, el presidente José Mujica ha dicho que su idea de legalizar la venta del cannabis, de la marihuana, surgió a partir de la experiencia que vio en México, de cuando todos los días en las noticias llegaban la violencia que se había desatado a partir del combate del narcotráfico. Recordemos que el expresidente Felipe Calderón sacó el ejército a la calle para combatir al narcotráfico y bueno, el saldo al día de hoy es en México por lo menos más de 50.000 muertos, eso es lo que se puede ver en las noticias. ¿Cómo está México hoy día? Bueno, pues desafortunadamente las noticias de México no son buenas. Irving Waller, un experto canadiense en temas de prevención del delito, dijo que México era quizá el ejemplo más claro de la crisis que provoca el modelo represivo, no solamente frente a las drogas ilegales, sino en general como primera medida, el modelo represivo, el uso del castigo penal como la medida que un país decide tomar de inmediato en lugar de pensar en otras medidas antes. El presidente Calderón, por un lado, se le critica, por un lado no se le critica, se le reconoce una voluntad de resolver el problema, pero donde todos los críticos están de acuerdo es que desequilibró totalmente el modelo recomendado. Y el modelo recomendado es un equilibrio, precisamente, entre medidas de reconstrucción de tejido social, medidas preventivas, frente a las medidas de control penal. México se ha obsesionado con las medidas de control penal, y somos un ejemplo de cómo no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las causas profundas del delito siguen ahí. Recuerdo recientemente haber hablado con jefes de la Policía Federal que me platicaban la frustración que vivieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando pusieron un pie de tierra, que es el número de policías en la calle, al máximo posible, al máximo de sus capacidades, y los homicidios no bajaban. Y los homicidios bajaron cuando empezaron a utilizar otro tipo de estrategias. Entonces, el seminario nos ha ayudado a entender primero que la política pública tiene que empezar por un tema de inclusión. Es decir, la inclusión es la medicina para reconstruir el tejido social
y de esa manera neutralizar las causas profundas del delito. No la policía. La policía probablemente tiene que llegar a ayudar cuando hay problemas que ya se han convertido en conflictos con consecuencias legales. La policía puede ayudar a aminorar la reproducción de conflictos que tienen ya consecuencias legales. Trabajando con la gente, y eso debe hacerlo la policía, los mejores modelos policiales son los modelos comunitarios, pero tiene que ver con lo mismo al final, es inclusión, participación comunitaria y reconstrucción de los códigos de convivencia para regresar a un tema de respeto entre la gente y respeto a la norma. Leal, en las experiencias que ustedes escucharon, ¿cómo ha hecho ciudades, por ejemplo, como Medellín o Bogotá, ciudades, fundamentalmente Medellín, ¿verdad? Ciudades muy violentas, con un alto índice de homicidios, que sin embargo, a partir de la aplicación de determinadas políticas, han logrado mejorar esos índices, que es en definitiva, creo, lo que todo el mundo se propone. No sé si la propuesta es reducir todo a cero, pero sí mejorar la convivencia, mejorar la seguridad, mejorar la recuperación de los espacios públicos para la gente, para que la gente diga, voy con mis hijos, voy con mis nietos y disfruto de ese espacio público y no me pasa nada y lo vivo con alegría y no con voy, pero me da miedo ir. Creo que de las experiencias que nosotros hemos compartido en estos 2 días, surge un tema que en el Uruguay debería ser abordado con mayor profundidad, que es la dimensión de las políticas urbanas y de fomento al ordenamiento urbano, a la construcción de ciudad en una política que tenga como norte mejorar la convivencia. Es decir, en ciudades, y esto tiene que ver con un tema de diseño institucional, en Bogotá, los 2 alcaldes que estuvieron en el seminario, tanto Antanas Mocus como Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín y después ahora es gobernador de Antioquia, o en otras ciudades, el alcalde es a su vez el jefe de policía. Entonces, lo que nosotros conocemos como las intendencias tienen un control sobre el territorio que también tiene que ver con la seguridad. Es decir, hay un nivel de descentralización en esos países mucho mayor. Por lo tanto, la posibilidad de pensar políticas integrales donde el tema de la cultura, el tema del desarrollo urbano y la seguridad sean parte de una política integral, muchas veces el diseño institucional lo hace más posible. Aquí por eso hay una alianza en la convocatoria de esta reunión y de este seminario que fue impulsada por el Ministerio del Interior en sumar a la Intendencia de Montevideo, en sumar a la Facultad de Arquitectura también como para poder forzar, digamos, esos puentes. La agenda de la ciudad de Montevideo y del gobierno de Montevideo no tiene usualmente el tema de la seguridad como parte de la agenda del gobierno, de la agenda de la campaña. ¿Por qué? Porque se parte de la base que las intendencias son el ABC, alumbrado, basura y caminería. Y entonces, cuando se intenta hoy, lo que enseña, digamos, la región y las experiencias que han sido exitosas, es que hay que pensar el componente del espacio público y del diseño urbano como un factor clave, central, relevante en una política de seguridad. Y por lo tanto ahí el Uruguay está atrasado en diseños institucionales. Nosotros hablamos mucho de que hay que coordinar, pero en realidad hay momentos donde la coordinación llega a sus límites porque hay que pensar nuevas formas de hacer. No se puede seguir abordando problemas complejos con estructuras que de alguna manera no dan. Y bueno, y yo creo que el rediseño institucional de la forma de hacer políticas públicas en el Uruguay es probablemente un tema de agenda central, y no estoy poniendo un nivel alto en la discusión para decir, bueno, pero si tenemos que llegar ahí no podemos resolver los temas concretos. Se pueden resolver los temas concretos, pero
pero hay que tratar de generar un ámbito donde ciudad, cultura y seguridad tengan un nivel mayor, capaz que un gabinete de la ciudad. Ahora le voy a pedir algunos ejemplos. ¿Se puede hablar en México de experiencias exitosas de esto, de cultura, de convivencia? ¿O en este momento está la crisis que todavía no se ha encontrado de alguna manera ese modelo institucional? Quienes estudiamos estos temas tenemos la obsesión de la evaluación y la documentación de las experiencias. Entonces, mi primera respuesta sería que en México aún no tenemos la documentación de modelos evaluados adecuadamente, porque la evaluación también fluyó en el seminario como uno de los componentes fundamentales para que uno tenga certeza objetiva de que las cosas están bien o están mal. Entonces, primera respuesta, no tenemos esa documentación en México. Segunda respuesta, desde luego que hay experiencias en curso, particularmente micro, esto es en colonias, en barrios y en algunos municipios, en donde se están incorporando las estrategias derivadas de este modelo de cultura, convivencia, inclusión, rediseño urbano, pero vamos muy despacio. México es un país de 2.400 municipios, no lo olvidemos. México tiene niveles de desarrollo propios de los municipios más pobres del mundo, comparativamente hablando, documentado, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, y tiene otros municipios que tienen niveles de desarrollo como, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, entre ese enorme espectro, tenemos todo tipo de experiencias. No, hay un fenómeno en América Latina, que lo mencioné ayer en el seminario, en muchos lugares de América Latina, que tiene que ver con la ocupación de los espacios, de los cargos públicos por parte de técnicos de alta especialización, que es un fenómeno afortunadísimo que no se está dando todavía en México. En México seguimos reproduciendo burocracias que tienen que ver mucho más con las relaciones personales de quienes gobiernan que con el mérito y sobre todo con la especialidad técnica. Entonces vemos a presidentes municipales que tienen un equipo, pero no tienen un equipo donde haya expertos. Entonces, muchos amigos en el gabinete. Hay amigos y amigos que llaman amigos. Entonces, el proceso de diálogo con quienes observamos, estudiamos, monitoreamos, analizamos, es un proceso de diálogo lento y además en general improductivo, porque no se incorpora a la mente y a los paradigmas del ejercicio de gobierno escuelas de pensamiento nuevas. O sea, hay que entender, hay que decirle a la gente que hay una revolución en el pensamiento en este tema, hoy en América Latina, una verdadera revolución, porque se deja de hablar de seguridad y se empieza a hablar de convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, entonces miramos todos los factores que hacen que una convivencia construya paz, armonía, solidaridad, o conflicto y violencia. Quizás alguna gente que lo está escuchando dice, bueno, pero en realidad se cambian los términos porque los problemas no se resuelven. Como no resuelven los problemas de seguridad, hacen como una especie de lavado de cara y ahora le empiezan a llamar convivencia. No, ahí están los datos, hay que mirar los datos. Medellín es un caso excepcional, Bogotá es un caso excepcional, Quito es un caso excepcional, hay comunidades en Brasil, lo que está empezando a hacer Argentina, lo que se expuso en el seminario, lo que está haciendo Argentina para transformar las villas miseria en barrios formales, le llamaban ellos. Todo tiene documentado atrás la reducción, en algunos casos más, en otros menos, de la violencia y la delincuencia. Entonces, insisto, la evaluación tiene que ser clara y además tiene que ser pública. Por supuesto que tiene que ser pública. Entonces, bueno, a la gente que puede creer que esto es un tema de nombres, lo que hay que ponerle enfrente son los datos, la información, e invitarla a evaluar y participar en su caso para comprobar que estas políticas de inclusión y desarrollo modifican los resultados. Leal, ¿qué ejemplos se pueden poner para decir, bueno,
un ejemplo de lo que se debería hacer, ¿verdad? Digo, es decir, este es el diagnóstico, esta es la necesidad. ¿Qué acciones se deberían tomar para encaminarse a ese lugar, hacia ese lugar que usted señala, ese, de alguna manera como ese gabinete de la ciudad? Bueno, yo creo que hay un tema de diseño institucional, como lo dije, que el Uruguay debería de pensar. Sin apuro en el sentido de armar comisiones que de alguna manera sean un globo que no solucione los temas, pero sí que hay aspectos que para el abordaje de las políticas integrales en el Uruguay nosotros tenemos un problema de diseño institucional. En segundo lugar, esto tiene que tener voluntad política y recursos, ¿sí? Porque el abordaje de una problemática de estas características tiene que tener recursos. Y bueno, nosotros en el Uruguay hemos dado un primer paso, que es que se ha definido que los temas de seguridad eran una prioridad y eso se reflejó en un presupuesto del Ministerio del Interior muy importante, el presupuesto más alto en la historia del país. Pero si queremos tener una política integral, el presupuesto, la asignación de los recursos también tiene que ser integral para las otras políticas. Es decir, tenemos que tener una fuerte apuesta de recursos para la transformación del espacio público en el área metropolitana. Y eso tiene que ser una tarea nacional, del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque lo que se juega, digamos, en la transformación del área metropolitana de Montevideo en los próximos 15 años es clave para lo que va a ser el Uruguay. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de anticiparnos a algunos de esos problemas, tenemos que tratar de solucionar la fractura que tiene la ciudad. Una ciudad que no crece en cantidad de habitantes, que ha perdido casi 15.000 habitantes en los últimos 15 años, tiene una gran oportunidad también, porque es muy difícil transformar una ciudad y generar construcción de ciudad y ordenamiento urbano y espacio público en una ciudad que va creciendo año a año con miles de personas como pasa en América Latina. En una ciudad donde hay poca gente pero la mancha urbana se extiende, nosotros tenemos una extensión territorial más grande que París en Montevideo. Y en París, en esa extensión territorial viven 9 millones de personas y aquí 1,5 millones. Entonces, obviamente que tenemos un problema de cómo se fue fracturando la ciudad. Uno va transitando Montevideo y se da cuenta que vamos caminando por ciudades distintas en la medida que la vamos atravesando. Entonces, esa integralidad pasa también porque a nivel público se entienda que la dotación de recursos para la construcción de ciudad, para la construcción de espacio público tiene que ser parte del debate nacional. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos un proceso de transformación muy potente que se inició con la duplicación del presupuesto del Ministerio del Interior, que empezó en el año 2005, que tenía alrededor de unos 250 millones de dólares, hoy está bordeando los 800 millones. Partíamos de un punto muy abajo. Bueno, ahora creo que si queremos tener políticas integrales, también tenemos que pensar una distribución de los recursos fuerte a nivel integral. Ernesto, la última. El presidente Felipe Calderón sacó, decíamos, el ejército a la calle para combatir el narcotráfico. ¿Qué ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto al respecto? ¿Mantiene esa misma política? ¿Hay un cambio en esa política que se llevó adelante? Sí, hay un reequilibrio en este tema de prevención y control. El presidente Peña Nieto puso en marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito. Es un programa que tiene la escuela de todo esto que estamos diciendo, particularmente con una pretensión de integralidad de las políticas. Sin embargo, tiene tal fuerza el paradigma de control que hay una inercia que será muy difícil vencer. ¿Cuál es la inercia? Pues que están sentados los funcionarios y el primero que tiene la voz para resolver o para enfrentar los temas de violencia e inseguridad es la policía. Entonces, cuando la policía tenga la misma voz que tiene desarrollo urbano, que tiene desarrollo social,
que tiene educación, entonces vamos a empezar a tener nuevas políticas. Hay un nuevo diseño, está por verse los resultados. Ernesto, Gustavo, gracias a ambos por haber venido. Un gusto recibirlos esta mañana. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.